Buenas tardes, tutor, compañeros. En este momento comienzo con la exposición sobre el contrato público y privado. Inicialmente encontramos la diapositiva de sus diferencias. Encontramos que el contrato público es celebrado más que todo con requisitos legales ante el Estado, ¿sí? Tiene también una regulación de marco legal. Encontramos también que en este contrato siempre se maneja la celebración mediante una licitación pública. También encontramos que las personas que se inscriban o empresas que quieran tener contrato público con las entidades públicas deben tener un RUT, es uno de los requisitos también que se manejan. También encontramos también el objetivo principal, que es la mejora para el Estado y la comunidad. Cuando estuvimos nosotros estudiando este contrato pudimos evidenciar que la gran mayoría de contratos eran tipo de obras, colegios, una de las que nosotros tratamos fue una licitación de una obra de una biblioteca. Entonces, varias empresas contratistas llevaron sus requisitos, llenaron los requisitos, llenaron, digamos que los pliegos de licitación, pues para lograr ganar ese contrato. Entonces, digamos que a diferencia del privado, pues el público sí es a base de una licitación. Encontramos también que no, pues lo que ya les había mencionado, que no hay licitación en estos contratos, es a nivel, la contratación es directa y más sencilla, siempre se busca pues como la buena oferta y el beneficio únicamente por las partes implicadas. En el contrato privado no interviene la administración pública, o sea, es totalmente independiente. Entonces, esas es como las diferencias que encontramos entre el contrato público y el contrato privado. También encontramos las partes del contrato público y privado. Es importante también conocer cuáles son las partes que intervienen o que se trabajan en esos contratos. En la parte pública se divide en dos, en un órgano de contratación, quien es la persona que hace todo el proceso y tramita la licitación. ¿Sí? Y por último, adjudica el contrato. Entonces, digamos que es la persona que revisa los pliegos de contratación, que determina cuál cumple con la parte de calidad, ¿no? Porque no solamente se busca pues que hagan bien el trabajo, pero que también estén respaldados por un sello de calidad. Y el contratista es la persona interesada que tenga la capacidad económica y que no tenga prohibiciones por ley. Entonces, también que se busca pues que las personas que tengan sean personas pues que cumplan con todas las políticas que se tienen en el momento de la licitación. En la parte privada, estos contratos se efectúan mínimo entre dos personas jurídicas o naturales, ¿sí? Entonces muchas veces se utilizan, dado caso que yo en mi casa necesito, no sé, hacer alguna adecuación o algo así, yo puedo hacer ese tipo de contrato. Interviene directamente en el pacto ya que con sus asesores o de forma individual, este acuerdo presenta la misma importancia a la escritura pública. ¿Sí? Entonces digamos que también se tiene en ese contrato, se habla de todas las novedades que se pueden presentar, de cuánto es el tiempo que se tiene y de cuáles son los parámetros. Digamos que entre los dos contratos encontramos nosotros que se da claridad tanto para el contratante como el contratista de cómo son las reglas del juego. Los principios del contrato público. ¿Sí? En este momento vamos a tratar más que todo sobre el contrato público, cuáles son los principios. Inicialmente la transparencia. ¿Sí? Se busca la igualdad de oportunidades. Como inicialmente comenzamos a hablar del contrato público, el contrato público es una licitación donde varias personas presentan los pliegos, ¿sí? Presentan digamos que sus proyectos para lograr trabajar con el contrato que en este momento están brindando. Entonces digamos que la transparencia y tener igualdad en el momento en que se decida quién es el que va a ser encargado del contrato. Encontramos la parte económica que busca asegurar la eficiencia y efectividad y eficacia en los procesos, ¿no? Que si es un monto el que se está tratando en el momento, que no vaya a haber ninguna modificación, sino que se haga una investigación a profundidad donde podamos determinar que la parte económica o el valor que se tiene en el contrato es el justo y es el que va a cumplir con todos los parámetros de calidad y demás.
Encontramos el tema de la igualdad, que es similar a la transparencia, pero digamos que en la igualdad conlleva participar a tener el mismo trato. Entonces, no solamente porque mi empresa es una empresa que está iniciando, no pueda tener la misma oportunidad de una empresa que lleva muchos años de trayectoria. Entonces, permite también como la igualdad. La selección objetiva busca escoger la oferta más ventajosa para los intereses. Obviamente que haciendo una evaluación y de pronto haya unas diferencias en valores, porque algunas veces al presentar estos proyectos se encuentran valores muy altos a diferencia de otras empresas, entonces tratar de que pues también sea beneficiosa para la persona que está buscando quien cumpla con ese contrato. Y la responsabilidad, que es aquel principio que nace sobre el servicio público y obliga a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación. Obviamente que la persona sea seria, que es una persona que esté respaldada en todo sentido por otras experiencias que haya tenido, valga la redundancia, o sea, que digamos que tenga una carta de presentación, ¿no? Y pues que sea muy responsable en el momento en que va a realizar o ejecutar el proyecto. También vamos a tratar el principio del contrato público. A diferencia del contrato privado, que tratamos 4 puntos, 4 principios, en este momento encontramos 3. El primer principio es el principio de autonomía, el poder que se otorga a las personas para llevar a cabo la búsqueda de sus propios intereses. Entonces da la oportunidad de que yo decida, ¿sí?, quién es la persona que quiero vincular. Como lo hablamos inicialmente, es entre dos personas naturales o jurídicas las que celebran dicho contrato. En los principios de consensualismo encontramos que permite que las dos partes lleguen a un acuerdo, ¿sí?, y teniendo en cuenta los motivos que conllevarán a declarar nulo el contrato. Entonces, dentro de los parámetros, si usted me incumple a mí o yo le incumplo a usted, pues podemos nosotros lograr anular o no continuar con el contrato que tenemos celebrado. Y el principio de la buena fe, que creo que es el que trabaja con todos los contratos, no solamente de este tipo de contratos, sino con todo, y adicional a eso, pues es una de las cartas de presentación que nosotros manejamos, que es el tema de la buena fe, ¿sí? De que las partes manejen, que sean la honradez, que durante todo el proceso sea impecable, que el comportamiento sea negligente y leal. ¿Sí? Que no solamente porque pues lo que ha pasado lamentablemente con muchos contratos, que siempre se trata de sacar tajada, de no hacer bien las cosas y después vienen las consecuencias. Entonces, ese es uno de los principios muy importantes que maneja el contrato privado. Encontramos también la clasificación de contrato público y privado. El contrato privado maneja el contrato unilateral y bilateral. Unilateral es donde compromete a una parte nomás de las personas que están ejecutando el contrato. Y bilateral es donde intervienen o son responsables las dos personas que están celebrando el contrato. El contrato gratuito es un contrato en la cual una parte, digamos, de las dos personas que están celebrando el contrato, uno de ellos, ¿sí?, hace la prestación sin recibir nada a cambio. ¿Sí? Ejecuta la obra, hace el material, tampoco lo dona, ¿sí? Digamos que es algo gratuito. En el contrato oneroso, ¿sí?, es un contrato donde ambas partes tienen la obligación y ventajas económicas recíprocas, ¿sí? Ganan o pierden las dos personas, pues digamos, las personas que están celebrando el contrato. El contrato de comunicatividad, ¿sí?, es un contrato en el cual la prestación que se debe son las partes que se asocian desde que se celebra el contrato, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, en un contrato de compraventa, es donde es claro y se especifica que en este momento la casa ya está en venta, ¿sí? Encontramos también el aleatorio, ¿sí?, que es aquella clase jurídica bilateral, ¿sí?, en la cual, digamos que las dos personas, como ya lo hemos hablado inicialmente en el contrato bilateral, son las personas encargadas y digamos que todo recae entre las dos partes que están celebrando el contrato. Los contratos públicos, encontramos el contrato de obra o público, es el cual pues se firma un documento, como en todos los contratos, y en el cual se expresa un acuerdo de voluntades entre los administrativos, o sea, la administración pública y un particular. ¿Sí? Entonces ya sabemos que estos pues casi siempre son celebrados a nivel público. Una entidad pública es la que escoge quién es la persona pues que se va a vincular y quién va a ejecutar el contrato. Encontramos también un contrato de concesión,
¿sí?, que se celebra en entidades estatales con una persona, y la prestación con operación de explotación organizacionales. Encontramos también el contrato de consultoría, que se celebra en entidades estatales igualmente, y en el cual se manejan más que todo estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión y estudios diagnósticos, ¿sí? Entonces, donde dice si se puede, no se puede construir, si es viable, no es viable, ¿sí? Es más que todo para el tema de consultoría. Otros tipos y clasificación de contratos públicos y privados. En los contratos públicos también vemos el contrato de concesión de servicios. Este genera un título oneroso a una o varias personas, ya sean físicas o jurídicas. También vemos el contrato de suministro. Este contrato se genera más que todo para productos, bienes o inmuebles. Vemos también el contrato de servicios, que adjudica a desarrollar una actividad concreta en la empresa por un tiempo determinado. Vemos el contrato aleatorio por parte de la contratación privada, que equivale y consiste a una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Vemos el contrato principal, que subsiste sin necesidad de otra convención. El contrato accesorio, que asegura el cumplimiento de una obligación principal. El contrato real es perfecto, no necesita tradición de alguna cosa referente. Vemos también el contrato solemne, que está sujeto a la observancia de ciertas formalidades. El contrato consensual, que se perfecciona con solo un consentimiento. Responsabilidad por incumplimiento del contrato público y privado. Incumplimiento del contrato público. La parte que declare un incumplimiento debe demostrar con documentos, con hechos, que imposibilita a que él cumpla con sus obligaciones. De igual forma, el incumplimiento debe ser grave o serio para que se llame objeto contractual y se pueda abrir un proceso de investigación y la parte que declara el incumplimiento gane este proceso. Y el incumplimiento del contrato privado, inicialmente es una culpa o dolor de una de las personas debido a que no se cumplió lo prometido en el contrato. Entonces, esto va a generar problemas de incumplimiento que reducen al deudor el despejo o no conducta debida que se proyectó al inicio, idealmente por las partes. Esto quiere decir que si alguno de los dos incumple, la otra parte también puede abrir un proceso de investigación y generar pruebas que demuestren que se incumplió con el contrato y así mismo pueda ganar este proceso. Explicar la aplicación del principio de igualdad. La ley establece que no existen distinciones individuales, que las personas que somos similares en características nos reconocen los mismos derechos y las mismas posibilidades ante la ley. No se distinguen credos, razas, ideas, políticas o posición económica. De igual forma, la igualdad exige el mismo trato para los entes que están cobijados en la ley. Explicar la aplicación del interés general particular. El fundamento no se basa solamente en los motivos particulares de cada persona. Siempre se debe llevar un interés general en un pueblo, debido a que cada presupuesto, cada contratación, cada licitación que genere el Estado debe ir basado en un interés general, en el interés de mejorar la calidad de vida de las personas, de los integrantes, hasta de su propia familia. Debe ser siempre conjunto, no uniforme. Similitudes del contrato público y el contrato privado. ¿Qué tienen de igual los dos contratos?
Los contratos tienen de igual que se celebran. Siempre se celebra la contratación a un inicio y a una finalización, ya sea público o ya sea privada la celebración, pero siempre tiene una celebración. También se tiene un objetivo, unas cláusulas de cumplimiento. Cada contrato tiene sus propios cumplimientos, sus propios intereses. Sí, cada contrato también busca siempre personas idóneas que se encuentren calificadas y certificadas para asumir el rol que se busca en ese momento. Los contratos siempre son firmados por ambas partes, por el contratante y por el contratado. También se debe garantizar el cumplimiento de los compromisos de ambas partes. Al dar un incumplimiento, pues se va a generar una insatisfacción. También se estipula un tiempo mínimo para entregar dicho contrato, para su finalización. Puede ser 1 mes, 2 meses, 1 año. Ya cada contrato lo define según la conveniencia. Muchas gracias por la atención.